Buen día, mi nombre es Ambrosia Aragón Giselilian y en este video expondré lo que aprendí en el parcial 1 de Química Analítica 3. Pues primeramente sabemos que existen métodos analíticos clásicos. Estos son los métodos gravimétricos y métodos volumétricos. Los primeros son absolutos, ¿no? Y los instrumentales, donde se mide el punto de ebullición y el punto de fusión, así como la solubilidad, entre otras propiedades que se desean analizar. Cabe destacar que estos métodos pues son relativos. Existen separaciones totales y parciales de mezclas y es necesario pues separar cuando queramos eliminar algunas interferencias o también cuando queramos incremento de la concentración del analito o ya sea ambas. Esto pues incrementaría la sensibilidad y la selectividad de este. Tenemos distintas formas de separado. Primeramente el separado de componentes de mezclas sólido-líquido, en el cual tenemos la sedimentación, que es aquella en la que tenemos pues una mezcla heterogénea y un sólido pesado. Tenemos la evaporación, que es aquella donde hay un sólido presente y un líquido no volátil. También tenemos la destilación, que es una mezclas homogéneas o heterogéneas. También tenemos la centrifugación, en la cual tenemos una mezcla homogénea y uno de los componentes pues es pesado. Y tenemos la filtración, que es cuando uno o dos de los componentes se disuelve en solvente. Y por último, que es muy importante, es la cromatografía, que tenemos pues componentes solubles en un solvente. Separando los componentes de mezclas líquidas, tenemos el embudo de separación, que es cuando los líquidos pues son miscibles. Tenemos la destilación fraccionada, que es cuando uno o ambos líquidos tienen puntos de ebullición con diferencias ya sea menores a 25 grados Kelvin. Y por último tenemos la destilación simple. Esta destilación la utilizamos mucho en laboratorio. Es aquella donde los líquidos pues tienen un punto de ebullición con grandes diferencias. También tenemos el separando componentes de mezclas sólidas, donde tenemos pues la separación magnética, que es aquella pues donde las partículas tienen pues, un tamaño distinto. Posteriormente tenemos la sublimación, que es aquella donde al calentar la mezcla uno de los dos componentes se sublima, como dice la palabra, ¿no? Después tenemos la que es manualmente, que los componentes son de tamaños tan grandes que lo podemos hacer pues fácilmente con las manos, o sea, manualmente. Y por último tenemos el tamizado, que pues coloquialmente lo podríamos decir como que cuando usamos un colador, o sea, sí tienen diferentes tamaños los componentes. Y existen las clasificaciones de los métodos de separación, ya sea desde un punto de vista químico analítico, en el cual pues tenemos la separación y detección continua y discontinua. En una no identifica y en la no detecta tampoco, y en la otra sí identifica y sí detecta, dependiendo de también el método que utilicemos de este, ¿no? También tenemos el punto de vista de cómo se observa el proceso, utilizando pues ya sea criterios estáticos, es decir, pues según la naturaleza de las fases, o sea, si está líquido, sólido, sólido-gas, líquido-gas. El origen, ya sea directa o indirectamente. En la primera pues se provoca la aparición de una segunda fase, y en la segunda, donde la segunda fase es pues externa al sistema en el que tenemos, ¿no? O por fuerzas, que estas pues presentan así como también pues presentan criterios diferentes, ya sea por el contacto o flujo relativo entre las diferentes fases. Y por último, pero no menos importante, tenemos el punto de vista de su finalidad, según su finalidad, es decir, la separación analítica y preparativa. Pues para finalizar este video es importante destacar respecto a la cromatografía, ya que es la técnica que se basa en la separación de los componentes de una muestra. Estos se separan en dos fases, una llamada estacionaria y la otra una fase móvil. La estacionaria tiene como objetivo repasar el paso de los componentes de la muestra, ya sea que estos pasen a través de un sistema a diferentes velocidades. Entonces se separan en tiempos determinados.
en el que cada componente pues tiene un tiempo de paso característico llamado tiempo de retención. El componente que entra se llama diluyente y el del final pues eluato. Con esto se obtiene una cromatografía, que esta sería una gráfica en la que representa la respuesta del detector en función del tiempo de elusión. También existen pues medidas fundamentales de la retención de sólidos, ya sea como por ejemplo el factor de capacidad, el volumen muerto, la velocidad de flujos, la eficiencia de separación, y de estas se derivan muchas más.